Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de cómo está el sistema de energía eléctrica para el territorio nacional. Hay dificultades en algunos sitios del país. Vamos hoy a tratar de explicarle a los abonados cómo se están dando respuestas a las dificultades que se están ahora mismo registrando. Ingeniero Cristian Sanabria, gerente de la coordinación técnica de la ENE, buenas noches. ¿Cuáles son las responsabilidades que se están tomando en un momento que en el Valle de Sula, vamos a empezar por ese sector con mucha industria, hay quejas? Gracias por estar con nosotros, ingeniero. En primer lugar, pues muy buenas noches al pueblo hondureño que nos sintoniza en este programa tan gustado como es Al Banquillo, que conduce don Rosendo. Bueno, primero comenzar pues diciéndole al pueblo hondureño que en mi condición de coordinador técnico de lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quiero contarles un poquito, no más de un minuto, de por qué estamos en esta situación. En primer lugar, pues comentarles que desde el año 1957, cuando se crea la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE, comienza a repotenciarse a nivel de centrales hidroeléctricas. En los años 60, 61, se construye lo que es la central de Cañaveral con dos turbinas de 14.5 megavatios para hacer un total de capacidad instalada de 30 megavatios. Luego viene Río Lindo con 80 megavatios a inicios de los 70, El Cajón en los años 80, para completar así, a inicios de los 90, una capacidad de 400 megavatios hidroeléctricos que tenía el ENE. En este punto de 400 megavatios del ENE, la generación era 100% estatal y la demanda apenas llegaba a los 300 megavatios. Pasó que el ENE dejó de planificar y dejó de invertir en centrales de respaldo que ante las sequías pudieran de esta manera respaldar cualquier falta o descenso de las centrales hidroeléctricas. Y se da aquella gran crisis de los apagones en esos años. Se contratan las plantas térmicas, luego en el año 2000 entra la gerencia del ingeniero Arreaga Yacamán, construyen el proyecto 7 ciudades y desde entonces, hace más de 20 años, no se ha invertido en un solo transformador y en un solo circuito de distribución en lo que es Honduras. ¿Qué consecuencia estamos viviendo de esto? De que en el Valle de Sula, sobre todo, tenemos una problemática focalizada de que todos los transformadores que transforman energía de las líneas de transmisión a los circuitos de distribución están a más del 100% de su capacidad y en condición de sobrecarga. Y los circuitos también presentan la misma condicionante de sobrecarga, impidiendo el desarrollo económico, que se conecten industrias, maquilas, empresas y que el PBI de Honduras siga creciendo y la economía a un ritmo pues sustancial y acelerado. Bueno, para ir poniendo en contexto, 400 megavatios en los años 80. Hoy la potencia que requiere Honduras, porque ha crecido a nivel de su población, de la industria y los requerimientos incluso con la interconexión centroamericana de otros países. ¿Cuál es la potencia requerida para hoy no tener estas dificultades, ingeniero? Correcto. Entonces, a partir de que en los años 90 teníamos una demanda de 300, 400 megavatios, en función pues, de lo que es la liberalización del mercado, el consenso de Washington, que amplía lo que es lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo, la lógica de consumo. En ese devenir se da la globalización también y crece la demanda de forma exponencial, de tal manera de que al día de hoy, de esos 400 megavatios que se tenían en los años 90, tenemos que satisfacer una demanda que ronda los 2.000 megavatios. Ha sido un crecimiento pues sustancial de la demanda desde esas épocas hasta el día de hoy, y lo que pasó fue que desde el año 2004 que se contrató Enersa con 227 megavatios de capacidad instalada que hay actualmente, desde ese año 2004, salvo el intento de construir Jicatuí y Los Llanitos en el 2009, no se construyó ninguna otra planta base que pudiera respaldar las necesidades de consumo del Valle de Sula, teniendo el Valle de Sula una economía tan acelerada, siendo el corazón industrial del país. Entonces, es hasta este año 2024 donde vienen a reventar muchos de estos problemas que ya venían recrudeciéndose durante el 2015, 16, 17. Yo estuve en el Centro Nacional de Despacho junto con el ingeniero Arreaga Yacamán en el año 2019, 20, 21, 22, y desde entonces había déficit de generación y dependíamos de la interconexión regional. Y nosotros elaboramos y presentamos al país en esos años el plan
de expansión de la generación y de la transmisión, donde indicábamos la necesidad de contratación de energía. Y en ese sentido, las autoridades en ese momento se hicieron pues de oídos sordos ante esta contratación de energía y fuimos cayendo en este ciclo sin terminar de déficit de generación que va en forma creciente y que hasta este gobierno, con esta gestión, se está pensando en lanzar este año una licitación de 1.500 megavatios para satisfacer las necesidades de generación de todo el país. Y en el corto plazo estamos nosotros aplicando unas medidas de emergencia que ya vamos a explicar en el transcurso del programa. Bueno, y aquí otro elemento que surge de lo que ha fallado en el país es planificación, porque sí hicieron las advertencias a los tomadores de decisiones, los técnicos. Cristian es un técnico, es ingeniero eléctrico y sabe con precisión de este error en el que se incurrió cuando se notificó a quienes debían de ser. Sí hay que proceder a una licitación pública internacional o a una compra, sea esta directa o como fuese, pero no se hizo. No se hizo. ¿Fue válido, Cristian, argumentar que vivíamos en el mundo bajo una pandemia o esto era un hecho que más allá de esa dificultad que vivió el mundo, sí lo tenían que tomar porque esto de hoy, haciendo caso a lo que ustedes plantearon en el 2019, se hubiese salvado? No estuviéramos pasando esta dificultad de este día. Es correcto, estimado Rosendo, y te voy a exteriorizar a manera de primicia el por qué se decidió fracasar o no lanzar esa licitación de 450 megavatios. Había una funcionaria pues, de apellido Guzmán del gobierno anterior, la cual llegó al Centro Nacional de Despacho, en el cual estábamos todos los técnicos recomendando la expansión de la generación en el país, y pues resulta de que el país tiene una capacidad instalada de 3.000 megavatios, pero estos 3.000 megavatios son de energía solar, que en el día los tiene, pero en la noche no los tiene. Energía eólica, que cuando hay temperaturas y olas de calor tan elevadas, las temperaturas impiden lo que es el flujo continuo de la masa de aire y separa la energía eólica también. Entonces esos 400 de energía solar, esos 300 megavatios de energía eólica y lo que es la hidroeléctrica que se ve gravemente afectada con las sequías, se pierde todos estos 3.000 megavatios de capacidad de generación. Y nos quedamos con Y nos ¿cuánto? quedamos, ojo con este dato, con entre 1.600 y 1.700 megavatios de potencia firme respaldada casi en su totalidad por plantas térmicas para cubrir una demanda que ahorita está llegando a los 1.850 megavatios. Y con eso ya entramos en la dificultad que hay que regular las distribuciones y es donde se presenta lo que la población conoce como apagones. Es correcto, Rosendo. Y solo para terminar la idea anterior, pues al ver que había una capacidad solar y eólica, pues esta funcionaria nos dijo, como autoridades del Centro Nacional de Despacho, de que no, hay 3.000 megavatios de energía solar, no veo la necesidad de por qué contratar más energía, sin tomar los criterios técnicos de lo que es potencia firme, la cual sí respalda las demandas en los momentos críticos. Entonces, por eso es importante y yo me siento muy satisfecho de que este gobierno sí ha escuchado pues, la voz y el clamor del Centro Nacional de Despacho y los técnicos del ENE, que vemos este problema y que vemos que en 20 años, y lo hablábamos casualmente con el ingeniero Yacamán hace poco, no se había visto una magnitud de inversiones en el sector eléctrico como la que se está viendo en este gobierno, en la construcción de subestaciones, líneas de transmisión, incorporación de nueva capacidad, tanto de emergencia para el corto plazo como la licitación de 1.500 megavatios para el largo plazo. Y es bueno de que las autoridades actuales también, hay que decirlo, han considerado estos planes de expansión y sentimos de que esta vez sí hay un cambio y podemos de esta manera empezar a dar solución a todos esos problemas históricos de décadas que ha enfrentado el subsector eléctrico. Es decir, aquí por una acción estrictamente política y no valorando lo técnico, es que no se hizo esa contratación pensando que no tendríamos la dificultad que hoy vivimos. Es correcto. Fue por una decisión meramente, pues yo lo que llamo esto es el capricho de una funcionaria política que en su momento no quiso lanzar la licitación. Me dijo Guzmán, no recuerdo el nombre. Sí, apellido Guzmán. No recuerdo el nombre de ella, de quién era. ¿Era allegada al ENE o era funcionaria de otra dependencia del Estado? Pues me imagino que en esos momentos creo que andaba en algo del ENE. No
recuerda el nombre. No lo recuerdo, y si lo recordara también creo que también me tendría. Bueno, pero ya tenemos una idea para un futuro, para las revisiones del caso. ¿Cómo ocurrió todo esto? Ahora, ingeniero Sanabria, ¿cómo están planificando dar una respuesta positiva? Porque sabemos que la gran industria busca cómo resolver las dificultades. Algunos tienen sus plantas privadas, las ponen a disposición de sus empresas y van resolviendo, pero la población sí reclama también. Y algún otro empresario que no tiene estos alcances para mover su pequeño emprendimiento o su actividad empresarial. Bien, las soluciones que se están tomando entonces en este sentido son las siguientes. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha trazado un plan de emergencia, el cual agarra todos los 4 puntos cardinales del país e identifica cuáles son las zonas más críticas. En ese sentido, tenemos que la zona más crítica es el Valle de Sula, porque el Valle de Sula tiene demandas de entre 700 y 800 megavatios y en los momentos críticos hay déficit que llegan hasta los 120 megavatios como lo vimos el año pasado. Solo en el Valle de Sula. En lo que es Olancho, todo el departamento de Olancho se sirve de una sola línea de transmisión construida en postes de madera. Se abandonó completamente no solo la incorporación de generación, también la construcción de líneas de transmisión para transmitir la energía. En Olancho tenemos 70 megavatios de demanda que administrar y de esos 70 megavatios, cuando la hidroeléctrica Patuca tiene problemas, que es una hidroeléctrica que tiene una capacidad de generar 100 megavatios, pero en sequía, cuando ese embalse se seca, la hidroeléctrica Patuca prácticamente queda en cero. Entonces hay un déficit en la zona de Olancho de 20 megavatios. Para resolver el problema de Olancho, nosotros estamos incorporando justamente esos 20 megavatios con motores para resolver ese pequeño déficit que se genera cuando se seca. ¿Y estos motores van a estar instalados allá en el oriente? Los motores justamente, pues el fin de semana que pasó, ya quedaron instalados en Olancho, esos 20 megavatios, y en esta semana está en proceso de cableado para energizar este domingo los primeros megavatios en Olancho, y de forma escalonada la próxima semana tendríamos los 20 megavatios completos. En el Valle de Sula le hablaba de un déficit también de 120 megavatios. Es el mayor. Y es el mayor del país. Es donde más problemas tiene. Y este problema, que es el más grande a nivel de generación, como le explicaba al inicio del programa, desde el 2004 no se contrataba una planta térmica base para el corazón productivo del país. En esta coyuntura se está montando, ya se sincronizó la red y ya empezó a inyectar los primeros megavatios la central termoeléctrica Brazabola, con una capacidad instalada de 120 megavatios en un momento inicial. A finales de abril va a completar 180 megavatios y para el otro año va a completar 240 megavatios. Con estos 180 megavatios que quedan instalados en este mes de abril, se cubre ese déficit de 120 megavatios de Valle de Sula y con su incremento de 240 el próximo año, se cubre el crecimiento vegetativo de la demanda en el Valle de Sula también. Entonces tenemos cubierto Olancho y Valle de Sula con lo que hemos explicado hasta el momento. Sí, viendo los tiempos para quienes están pendientes en esta zona productiva, y perdón que nos estamos quedando mucho con la zona noroccidental del país, pero es donde está la mayor concentración de la industria y la población. Así es. ¿Estaría resuelto el problema a qué fecha? El problema se empieza a resolver a partir del 15 de abril. Ahorita estamos inyectando 60 megavatios esta semana, pero 60 megavatios con Brazabola no son suficientes para esos 120 megavatios que se presentan en las olas de calor. Pero el 15, es decir, la otra semana, subimos de 60 a 120 megavatios. Ya solo con esos 120 megavatios que están incorporados la próxima semana, se resuelve ese problema. Y a finales de abril ya tendríamos 180 megavatios para tener, incluso para despachar del Valle de Sula a otros sitios del país donde también puede necesitarse la energía. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Cristian Sanabria. Es un experto en temas energéticos, actual gerente de la coordinación técnica de la NE. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a incorporar también a desarrolladores de energía. Estará Samuel Rodríguez con nosotros y siempre el ingeniero Sanabria para seguir ampliando. ¿Por qué se hizo esto a través de una compra directa o pudo irse a una licitación para evitar aquellos los cuestionamientos? Después de la pausa tenemos aquí la respuesta.
Seguimos esta noche al banquillo hablando de los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya hemos incorporado al ingeniero Samuel Rodríguez. Ya vamos a estar con él ampliando sobre algunos detalles que quiero que me puntualice el ingeniero Cristian Sanabria. ¿Cuántos son los megavatios que se han contratado y por qué de forma directa? Y le planteo esto porque siempre genera suspicacia. Ingeniero. Bueno, estimado Rosendo, de nuevo agradecerte la oportunidad que nos das como funcionarios públicos de poder contarle al pueblo hondureño la versión oficial desde el ENE ante el tema de las compras directas para satisfacer los 270 megavatios. Primero, pues decirle al pueblo hondureño que la ENE el año pasado lanzó un proceso de licitación pública en la cual, pues, ya que está Samuel incorporado, él participó también y le puede dar fe de que se hizo un proceso de licitación para incorporar 220 megavatios, pero en ese momento, pues, las empresas, todas las empresas nacionales no tuvieron interés en participar en ese proceso. Ese proceso de los 220 megavatios solo se incorporaron alrededor de 40, que es en la zona de Naco, y ante esta situación, la ENE lanzó también otro proceso de licitación, pero bajo la modalidad de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ENE la que pone el combustible y arrenda las máquinas para poder operarlas. En esta modalidad de arrendamiento sí hubo apetito y fue ampliamente participativa, y las empresas que participaron, pues participaron en un proceso tan competitivo que se obtuvieron precios más bajos que la licitación de arrendamiento que se adjudicó en el ICE de Costa Rica en octubre del año pasado, donde adjudicaron el arrendamiento a $16 por kilovatio mes, y nosotros en Honduras logramos adjudicar a $14 por kilovatio mes en este proceso de licitación. Entonces, yo le doy las gracias a Rosendo por permitirme la oportunidad de aclarar de que en ningún momento se ha hecho una compra directa y todo ha sido bajo el marco de licitaciones, unas que dieron más frutos que las otras, pero licitaciones. Y en el caso de la central termoeléctrica Brazabola, que es el grueso del pastel de los 270 megavatios que se están incorporando, estos 180 megavatios en esta primera etapa se lograron vía renegociación de contratos, mecanismo que la ley reformada de la industria eléctrica por este gobierno nos permite renegociar los contratos y adecuarlos a las necesidades que tiene el ENE y a los precios mejores que el ENE pueda buscar para garantizar suministrar la energía a un mejor precio. Entonces es mediante la renegociación de este contrato, así como se renegociaron 20 contratos más, incluidos contratos de Enersa, plantas solares, plantas de biomasa, todos los sectores que integran el país a nivel de empresas de generación fueron partícipes de esta renegociación de contratos, incluida también la renegociación de este contrato. Son plantas, Cristian, diésel. Sí, los arrendamientos que está haciendo la ENE son plantas de diésel, y eso hay que explicárselo pues al pueblo hondureño. La planta de diésel es una planta que usted monta y en 30 días usted ya la puede tener arrancada porque utiliza el diésel directamente incluso de la bomba de combustible a la cual usted le mete diésel a su vehículo. Si es una planta de búnker, el búnker es mucho más pesado, y el búnker, al ser tan pesado, ocupa casi una refinería para calentarlo, procesarlo y quemarlo en los motores de búnker, cuestión que implica un tiempo de construcción y montaje incluso de 6 meses a 1 año, una vez teniendo las máquinas en el país, montar una planta de búnker. Por eso se acude a lo que es una licitación de emergencia para arrendar plantas de diésel, dada su facilidad de instalación y agilidad para ponerlas en operación. Esta potencia de el servidor Brazabola, ¿por cuánto tiempo va a estar vendiendo energía? Y si me repite los costos. Sí, muy bien. En estos momentos, pues la central térmica Brazabola estará entregando energía con 180 megavatios con combustible diésel por 1 año. Esto porque en estos momentos se está construyendo la terminal de gas natural licuado, primera terminal en la historia del país, para poder hacer que la central térmica Brazabola funcione con GNL, que es el gas natural licuado considerado por la OLADE, que es un organismo certificado, como lo que es el nuevo combustible para la transición renovable. Entonces, 1 año con arrendamiento a base de diésel, y luego de eso el contrato renegociado estipula un plazo de 18 años para que la central termoeléctrica Brazabola inyecte con gas natural energía a la red. ¿Cuál es el costo de esta energía? Es el siguiente. Al día de hoy, nosotros desde el Centro Nacional de Despacho, que manejamos todos los costos variables de generación,
La central termoeléctrica Brazabola, su costo variable con gas natural está en 6 centavos de dólar por kilovatio hora. Solo un último elemento, Cristian. ¿Esta empresa Brazabola es nueva o ya estaba instalada aquí en el país y son máquinas remozadas? Las máquinas tienen apenas 400 horas de uso, que son las horas de pruebas. 400 horas es un tiempo pues, insignificante, no son ni un año. Entonces, las plantas son prácticamente nuevas y son las que están entrando en operación. Perfecto. Samuel, gracias también por estar con nosotros. Ha hecho una explicación amplia, Cristian, de la situación que se atraviesa para tener energía en nuestro país, pero más allá de esta potencia que se está incorporando, ustedes los desarrolladores, ¿se encuentran satisfechos con lo que se está viviendo? ¿Qué se debe plantear? Porque más allá de tener disponible la energía, hay que revisar líneas de transmisión, que este ha sido el eterno dolor de cabeza. Mucha de la pérdida y de la falta de energía en ciertos sitios hoy es por esas líneas obsoletas. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Chendo, y gracias también al ingeniero Cristian, que estamos aquí compartiendo este espacio. Siempre es importante que el país mire que no hay un antagonismo entre el sector privado y el sector público. Tenemos que caminar juntos, tenemos que trabajar. Realmente es importante todos visualizar que al final del día el cliente principal es el usuario de la energía, sea el usuario residencial, comercial o industrial. Al final ellos son los que van a contar con nuestros servicios de manera lo más eficiente posible, y para eso tanto el segmento institucional que hoy tenemos, donde hay una Secretaría de Energía, que ayer inclusive, Chendo, se aprobó en el Congreso ya una ley para uso racional de la energía eléctrica. Es importante hacerle ver al consumidor que ellos también tienen la obligación de aprender a consumir la energía de una manera más racional, más eficiente. Lastimosamente la gente en la zona norte, por ejemplo, quiere tener 5 aires acondicionados, encender al mismo tiempo y solo quiere pagar 1000 lempiras. Eso es jugarle sucio al país, es jugarle sucio a los demás abonados, porque mientras uno roba energía y quieren vivir con el aire acondicionado las 24 horas, casi como que fuera el Polo Norte, realmente hay otra gente que en bien con medida trata de pagar su factura a tiempo y le juega limpio al país. Aunque aquí debemos decir, Samuel, que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas sobre este escenario que usted me plantea es donde debe actuar, donde debe entrar sin ningún tipo de temor. Si parejo se le han otorgado casi 6.000 millones de lempiras para que entren también a corregir estos errores. Sí, lo que pasa, Chendo, que es algo muy importante. Ya el tema del robo de energía es un tema ya de un crimen organizado. Ese es... ¿Por qué? Porque si revisamos la ley para yo meter preso a una persona que está robando, solo son casi 3 artículos. Cuando revisamos leyes en otros países son 16 hasta 24 artículos. Le dicen que si usted viola un sello, que si usted manipula un medidor, que si usted manipula una cometida. Entonces tenemos una ley muy débil. Por mucho que el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas quiera actuar, pero lastimosamente la impunidad que tenemos a raíz del acompañamiento legal de la estructura para poder meter presos, porque aquí la única manera es eso, Chendo. 2 cosas, o le quita el medidor de por vida al usuario o lo mete preso. Pero la gente es reincidente y lastimosamente tenemos que entender algo. El tema de la energía, ojalá se hubiera manejado el sector como se está manejando ahorita con las actuales autoridades, con ese dinamismo. Solamente, Chendo, se manda un mensaje. El año pasado, por ejemplo, para participar en una licitación de 220 megas, lo que nosotros participamos porque entendimos que el mecanismo de pago estaba asegurado. Y el reto era más bien entrar en el menor tiempo posible. Entendimos eso. ¿Qué pasó la segunda licitación que hubo? Ya todo el mundo tuvo más confianza y hubo más llamamiento a que participaran, porque lastimosamente siempre hay bloques de oposición que lo que hacen es satanizar y realmente así no le están haciendo un bien al país. Entonces, este tema de la energía hay que despolitizarlo. Ese tema de estar levantando cortinas de humo, atacando, de nada vamos a resolver. Yo con eso no le voy a llevar energía más barata a la población, ni nosotros los generadores vamos a generar empleo y sobre todo, Chendo, algo muy importante, la misma industria de construcción inmobiliaria necesita más energía. Nosotros aplaudimos que la ENE está comprando 20 transformadores para repotenciar subestaciones. Eso va a permitir que esta industria inmobiliaria contrate más proyectos, haya más trabajo, haya menos migración hacia Estados Unidos y esta generación de empleo nos va a ayudar.
A tu pregunta, Chendo, te comento lo siguiente. Para que el pueblo hondureño entienda, el tema del sector de energía es como una casa, como un edificio de 3 pisos. El primer piso, el más importante, es la generación. Necesitamos generación renovable y térmica. La térmica, ¿por qué? Porque es la que nos garantiza potencia. Por ejemplo, en esta época de verano, los afluentes de los ríos merman, pero tenemos una combinación. Tenemos energía solar, tenemos geotérmica y tenemos biomasa en este momento. Termina la zafra, en algunos sectores ya se baja la generación, entonces es un constante armar un rompecabezas, cómo coordinamos, porque también hay que ser eficientes en los costos. Entonces, el Centro Nacional de Despacho, gracias a Dios, se ha ido profesionalizando. Hoy, y el ingeniero también trabajó ahí, hoy es transparente, Chendo. Usted se mete en la página web y usted puede ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Ese nivel de generación lo tenemos ya casi, como quien dice, transparentado y es eficiente, y hay licitaciones y viene una licitación casi de 1.500 megas y eso le estamos apostando al país. Esta licitación va a ser pública, nada de compra directa. No, pública, internacional, y nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado y el mecanismo que va a ser para la adjudicación es como lo que usan en Guatemala o en Panamá, en otros países desarrollados, que es una licitación a la inversa. Ahí el ingeniero, pues, Cristian sabe más del asunto, pero nosotros vemos que, ¿qué es lo que buscamos, Chendo? Que hayan precios competitivos. ¿Qué es lo más que garantizamos, lo que pedimos nosotros que se nos garantiza a nosotros como generadores? Son las reglas claras para que todos podamos competir, porque nosotros, desde que se instauró la Ley General de Industria Eléctrica, son las licitaciones que hemos tenido. Se rompieron las argollas, Samuel, por eso la NE no avanzó en su momento, porque aquí había que tener una bandera, hablando bandera política, para entrar en estos procesos de generación de energía. ¿Se garantiza ahora que eso desapareció? Fíjese que nosotros ya somos una segunda generación. Recuerde que el sector de generación privada comenzó hace 30 años. Nosotros pues ya estamos representando una segunda generación de generadores de energía, y algo que hay que señalar, Chendo, es el sector se ha democratizado. ¿Qué significa que el sector se democratice? Es que hay más participación. Ya no son grupos pequeños que lideraban grandes cantidades de generación, al contrario, se han abierto los espacios. Hoy usted, Chendo, cualquier persona puede ser con dueño de una planta solar, por ejemplo. O sea, las inversiones están a la mano para que todos los hondureños podamos participar e invertir y poder trabajar en este sector. Chendo, hay que señalarlo, el sector de energía en Honduras es la industria más grande que tenemos. Son 50.000 millones al año que facturamos. Ahí hay trabajo para abogados, ingenieros, constructores, maestros. O sea, con la ley que ayer publicaron, casi que estamos dándole un banderazo para que empecemos hasta dentro de las escuelas e introducir ya clases de energía renovable y eficiencia energética. Eso es lo que hace un país que se eduque, que se desarrolle y nos permita seguir adelante. Siguiendo con la pregunta, Chendo, del edificio que te comentaba, entonces la primera planta, generación. La segunda planta, Chendo, es transmisión, lo que tú comentabas. Esa segunda planta, que es transmisión, definitivamente son los problemas que son más complejos, porque hay que negociar servidumbres. Una servidumbre para que usted pase una línea, solo ahorita la línea que están ya pronto de inaugurar este gobierno, que es la línea que viene de San Buenaventura hacia San Pedro Sula Sur con 230.000 voltios, tardó más de 2 años negociar la servidumbre. Es complejo ese proceso de negociación de servidumbres. Y vamos al tercer piso, donde está el enjambre. Ahí usted puede ver inclusive ahorita que hasta agarran fuego los postes, porque las empresas de fibra óptica han agarrado postes del ENE como tendedero de ropa y tiran la fibra y no se supervisa la calidad, y ahí usted mira ahorita haciendo, agarrando fuego. Entonces, ¿qué pasa? La gente solo va a decir, hay racionamiento, el ENE no funciona. Mentira, lastimosamente hay cosas que hay que regularizarlas, hay que mejorar los servicios, y mucha gente que yo me apuesto que se queja son los que no pagan la energía. Ahora, aquí hay un elemento, y no sé si quiere intervenir el ingeniero Cristian Sanabria, y es, si el Estado tiene la fuerza coercitiva para actuar en esto que me dice, que esos postes están llenos de cables, ¿y por qué no actúan? ¿O es que todavía está la llamada a que no me toquen porque esta empresa es la que tiene ahí prácticamente tomadas esta mampostería para no actuar? Mire,
en otros países se tiene que sectorizar. Por ejemplo, eso es contaminación visual. Agarra fuego un poste y a ese poste hay que desenergizarlo, quitarle el servicio a la gente, porque una empresa que tiró fibra óptica y se mira, yendo usted lo mira hasta los postes dados de ya como que ya se van a caer de tanto estar cargando con estos cables. Entonces, definitivamente hay que regularizarlo y hay que hacer algo muy importante, hay que hacer unidades operativas. ¿Por qué? Porque la ENE es tan grande que definitivamente una reestructuración a nivel operativo es necesario, porque también vemos que aquí en Tegucigalpa está la gerencia general, pero ¿dónde está el mayor epicentro de consumo de energía? En la zona norte. Casi que usted pudiera tener como ENE 2 gerencias fuertes con mucha capacidad de gestión en Tegucigalpa y en la zona norte. Entonces, esto es importante también, que hay que entenderlo, que hay una ley de contratación del Estado, que son candados que tiene la empresa, que esas son las cosas que a veces no entendemos los que estamos afuera y a veces pensamos que es un tema personal de los funcionarios. No, es que también ellos tienen candados que no les permiten operativizar de manera más eficiente porque hay que cumplir ciertos procedimientos. Por cierto, por el uso de esta mampostería hay que pagar un peaje, lo pagan. A eso quería yo llegar para participar. Bueno, primero, comentarle al pueblo hondureño que siempre se ha establecido lo que es el pago de un canon por el uso de los postes del ENE por parte de las cableras y de los cable operadores y las telefónicas que aún utilizan en lo que es la línea fija, que eso ya está desapareciendo, esa tecnología, sobre todo las cableras. Todavía en el año 2009, en la administración de la abogada Rixi Moncada, se llevaba un orden bien estricto con el tema de las cableras, la fibra óptica y toda la postería. Ahora, ese orden se perdió una vez de que se empezó a desmantelar y a perder lo que es ENE Distribución. La ENE Distribución se entregó prácticamente toda su operación y mantenimiento a lo que era la empresa EH. Y durante los 7 años que duró ese contrato, esta situación se degeneró. Cables en los postes, desorden. Para darte una idea, Rosendo, el país tiene 900.000 postes de distribución y de estos 900.000 postes, estamos hablando de un tendido eléctrico de 60.000 kilómetros en media y baja tensión. La curvatura de la Tierra, el perímetro, solo tiene 40.000 kilómetros. Estamos hablando que darle mantenimiento a toda la red de distribución es darle la vuelta a todo el planeta y mucho más. Entonces, de estos 90.000 postes, el 10% están podridos y en condiciones críticas. Es decir, entre 90.000 y 100.000 postes hay que sustituirlos ya. Y eso fue lo que la ENE heredó hace no más de un año, porque es hace poquito que se acaba de vencer el contrato de EH. Recibimos esta herencia, tenemos que hacer todas estas cosas, pero como dice Samuel, no son de la noche a la mañana. Toda esta organización, poner postes nuevos, reorganizar toda esa cablería que está por todos estos postes desparramados, y te cuento que muchos no pagan y hay que irles a cobrar porque le deben al ENE. Entonces, esta es una función que estamos retomando de nuevo y pudiendo organizar para que toda esta situación que se haga con el desorden de los cable operadores en los postes se regularice de una vez por todas y se extinga. Porque aquí podríamos decir que si a un usuario, clase media, que está pagando su energía, si por ABC se retrasa 2 meses, va la tijera. Entonces a estas empresas, si no pagan ese canon, si no están pagando ese peaje, pues entonces hay que aplicar también la tijera. Así es. Vamos a ir a una pausa. Ya vamos a seguir revisando este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el territorio nacional. Nos acompañan expertos en la materia, Samuel Rodríguez y Cristian Sanabria. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, revisamos la situación que se vive a nivel de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hay un problema, Samuel y Cristian, que también se experimenta para la zona del Caribe hondureño y se alarga hasta el Bajo Aguán, y era uno de los planteamientos que Samuel tenía, y es que hay que revisar también líneas de transmisión, porque no solo basta con tener la potencia disponible, que ustedes aseguran ya se va a tener pronto. Ajá, pero ¿cómo llevar esa energía a los hogares? Correcto, definitivamente, mire, la CRE y la misma ENE se ha hecho ya un plan indicativo de lo que es la red de transmisión. A estos planes indicativos, Chendo, y para que el pueblo hondureño también sepa, se hacen a 10 años. ¿Qué es lo importante? Que no lo engaveten, que lo comencemos a desarrollar como se está haciendo actualmente con el actual gobierno, porque hay que tener conciencia que este tema del sector
Si lo queremos operativizar como empresa estatal, lógicamente hay que dar los espacios para que estos procesos se puedan licitar y conseguir los fondos para poderlos construir. Entonces, lastimosamente la gente en la zona norte, por ejemplo, quiere tener 5 aires acondicionados, encenderlos al mismo tiempo y solo quiere pagar 1.000 lempiras. Y las pérdidas de transmisión son bajas, al país, son apenas del 4%, son muy bajas. A los demás abonados. O sea, si lo vemos como unidad de negocio, energía últimamente quieren vivir con el aire acondicionado a las 24 horas. Si nosotros pudiéramos casi como que fuera generar un modelo financiero, hay otra gente que misma en bien con su transporte, energía y lo que cobra tiempo por esa transportación se puede apalancar un buen proyecto, como hizo Guatemala, de hacer un anillo general para poder repotenciar la red de transmisión y tener lo que nosotros llamamos es redundancia. Redundancia es, Chendo, que es como los rayos de una bicicleta. Si hoy perdemos una línea, como no tenemos redundancia, perdemos todo ese sector del país. Pero si tenemos redundancia, como suele suceder, puede venir una falla y podemos alimentar ese mismo sector a través de otra línea. Entonces, esa redundancia es la que requerimos nosotros que podamos ir. Y también, Chendo, hay mucha línea de transmisión que ya necesitamos también repotenciarla. Ya tal vez en aquel momento llevaba 100 megas, hoy tiene que llevar 300 megas, 600 megas. Entonces, y ese es precisamente el proyecto que se va a inaugurar muy pronto, que es el que viene de San Buenaventura, San Pedro Sula Sur. Pero el tema de la red de transmisión es vital también y eso es otra unidad de negocio paralela a lo que es generación. Entonces usted tiene que trabajar en paralelo lo que es transmisión, generación y distribución. Pero sobre todo, Chendo, y quiero ser bien enfático en esto, ¿de qué sirve hablar de inversiones si nosotros también, como le digo, tenemos que meter mano dura en el tema de reducción de pérdidas? Y ese es un tema que es muy importante que lo ataquemos porque básicamente va a poner orden en el país, va a poner orden en las finanzas del ENE y nos va a permitir que el ENE vaya recobrando ese brillo. Siempre el ENE fue pagador, Chendo. Si el tema del DEBLAC, que vienen todos los problemas financieros, fue casi desde el 2016 para acá que se vino. Nosotros llegamos casi a inicios de este gobierno con casi 18.000 millones. Ahorita ya esa mora ha ido bajando y máxime ahora, Chendo. ¿Sabe qué nos decían nosotros? No, no les vamos a pagar porque hay que pagarle la EH. Y están al día. Ahora. No, es que no vamos a estar al día así tan rápido, pero la mora ha bajado. Ya no tenemos aquel fantasma que nos decían, no, no va a haber pago porque hay que pagarle la EH. No, ya no tenemos ese fantasma. Gracias a Dios, ese recurso hoy se está distribuyendo para podernos pagar a nosotros, pero lastimosamente estuvimos casi 7 años así, Chendo. Y eso acumuló mora que definitivamente generó ahorita un paradigma de que todo el mundo se separa en no querer invertir en un proyecto con el Estado porque lastimosamente todo eso afectó la imagen y la credibilidad de la empresa. Pero es necesario devolverle esa credibilidad a la empresa porque es nuestro principal cliente. Definitivamente todos hemos crecido en el sector generador vendiéndole al estatal y teníamos buena liquidez, pero ahorita lastimosamente no la tenemos. Ahora bien, hay que entender que ahora como generadores tenemos que ir a participar y a fajarnos con otros modelos de licitación porque también del otro lado los consumidores también demandan un precio más competitivo y definitivamente mejor calidad del servicio. Bueno, ingeniero Sanabria, varios puntos. Para estar más o menos al día se ha hablado de colocar 800 millones de dólares en bonos del Estado para asuntos del ENE. Eso por un lado. Segundo, las pérdidas al asumir ya el Estado como tal la responsabilidad están en 40, 42. ¿Cuáles son los números que tienen? Porque yo recuerdo que cuando vino EH estaban como por 28, 29 aproximadamente, cuando la lógica dice que estas pérdidas deben estar en 14, 15%. Sí, bien, Rosendo, con el tema de las pérdidas, tal como lo mencionaba Samuel, EH a partir del 2016 que empieza sus obligaciones contractuales, en vez de disminuirlas, pues las aumentaron, ¿no? Entonces, y aparte de aumentarlas, también pusieron en precariedad todo el sistema de distribución, porque cuando es un operador privado, el operador privado mira el costo de inversión versus el costo de ganancia y trata de reducir al mínimo las inversiones para tener mayor utilidad. Es un comportamiento normal, pues, en cualquier tipo de proyecto privado, lograr mayores utilidades, y esto pasó con el tema de EH. Pues, las pérdidas se incrementaron de una manera súbitamente agresiva, de tal suerte de que se heredaron pues, pérdidas en el orden de más de 30 puntos de pérdidas, y estas pérdidas, pues, producto
incluso de las olas de calor, porque aparte del hurto, tenemos transformadores sobrecargados que han hecho que la pérdida técnica también se incremente y haga que el indicador global de pérdidas aumente. Entonces estamos en una situación producto de estas pérdidas, no técnicas, pero también técnicas que ahora son igual de graves, las cuales nos tienen en un punto en que el ENE se encuentra a un 40% de pérdidas. Sin embargo, en ese sentido, la ENE está haciendo inversiones multimillonarias para construir 20 subestaciones, 82 circuitos, líneas de transmisión. Hablábamos de la línea de transmisión del litoral atlántico. Ahorita se están terminando los términos de referencia con la Comisión Reguladora de Energía y este año se va a lanzar la licitación de esa línea de transmisión del litoral, la de Olancho y otras más. Y a nivel de inversiones, todas estas subestaciones, estos circuitos, van a venir a reducir mucho lo que son las pérdidas técnicas y a reducir de un 40%, por lo menos a nivel de pérdidas técnicas estamos hablando que son 15%, es decir, 15 puntos de pérdidas técnicas, de los cuales se pueden reducir incluso a 10 si se pone en marcha todo este plan de inversiones. Solo ahí van 5 puntos de pérdidas y cada punto son 20 millones de dólares y estamos hablando de que estaríamos ahorrándonos 100 millones de dólares al año, lo cual pues mejora el flujo de caja del ENE para poder mejorar la conducta de pago de este gobierno para con los generadores, la cual, nos puede dar fe también Samuel, ha sido una conducta de pago mucho mejor que gobiernos anteriores, ya que ante la situación de las pérdidas, la ENE y el gobierno de forma responsable y para no crear más endeudamiento en el sector de la generación, pues ha acudido, como tú lo mencionabas, a la colocación de bonos soberanos para poder honrar estas deudas, ya que los generadores necesitan pagar a su personal, darle operación y mantenimiento a las plantas y el Estado no puede darse el lujo de no caer o incurrir en esta forzosa necesidad de colocar bonos y permitir que las plantas se paren. Entonces también es una obligación del Estado hacer todo lo que esté en sus manos, aunque no gusten las medidas, pues, pero que se paguen y se mantenga este alivio para los generadores que les permita operar y mantener sus plantas. Y en el tema de las pérdidas no técnicas, en el plan de solución, ¿qué plantea, Cristian? Para las pérdidas no técnicas, bueno, al inicio Samuel hablaba pues de que primero se tiene que castigar con severidad a todos los que hurtan. Pero más allá de eso, nosotros también desde el ENE lo vemos con un enfoque de tecnología. Es decir, le vamos a retirar los medidores de las paredes a toda la gente, sobre todo en el sector norte y en el sector donde está la mayor cantidad de hurto, que el 52% de la energía que se hurta está en el Valle de Sula. Y los medidores los vamos a poner en gabinetes, en los postes. Y estos gabinetes van a estar arriba de las líneas de 13.2 kilovoltios y de esa manera el gabinete está energizado prácticamente y resguardado. Aparte de eso tiene un protocolo de seguridad con estos medidores inteligentes que si usted abre el gabinete para querer truquearlo, automáticamente desconecta a todos los 12 clientes que se sirven de ese gabinete y de ese poste. Es decir, si uno quiere robar, va a perjudicar a los que pagan y la misma población se va a convertir en esta manera como en una especie de vigilante de que el vecino no vaya a cometer un hurto de energía porque lo va a dejar sin energía usted también. Entonces, este mecanismo se llama tecnología de medidores inteligentes que van centralizados en los postes, ya no van en las fachadas de las casas y aunque toque, haga lo que haga en la fachada de su casa con la cometida, la puede poner directa, la puede meter, la puede colocar aérea debajo de los ladrillos, eso no le va a importar al medidor porque el medidor está midiendo desde el poste y solo es con tecnología que vamos a romper con esta conducta. Ahora, este es un proyecto piloto, entiendo, que es un proyecto piloto que va a arrancar en ciertos sitios como una especie de ensayo. ¿Para cuándo y dónde? Los pilotos ya comenzaron con la colocación de 3.000 medidores de esta categoría. Actualmente en el país hay 80.000, hay que decirlo, que se instalaron en aquellas épocas del 2009 durante el gobierno del Poder Ciudadano. Este proyecto de 80.000 pues se paró en su momento, no sabemos por qué motivo lo descontinuaron, pero este gobierno lo está volviendo a retomar ya con otra tecnología similar, pero de mucho más alta optimización que se llama AMI centralizado. El proyecto que estamos montando ahorita desde el ENE consta de 3.000 pues, medidores AMI que hacen esta función con los gabinetes en los postes y ya se compraron también lo que son muchos más medidores, 50.000 medidores AMI para continuar expandiendo este proyecto de medición inteligente. Samuel Rodríguez y Cristian Sanabria, expertos en temas de energía, están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con expertos en temas de energía, sector privado y sector estatal.
Samuel hablaba de normativas, de leyes. ¿Cómo hacer que los políticos que no han estado en una armonía plena, debemos decir, se pongan de acuerdo para salvar a la estatal eléctrica? Es el monopolio que no se puede manejar, cosa increíble, cuando los monopolios son exitosos. Sí, definitivamente, por ejemplo, lo hemos visto con esta actual legislatura que se ha tenido, entonces tenían represados varios contratos que se están renegociando, y le digo porque son contratos, por ejemplo, de la empresa francesa Total Energies para un proyecto eólico de 112 megas que va a generar una muy buena inversión para el país, generación de empleo, pero como estuvo con ese bloqueo en el Congreso Nacional, entonces estos memorandos de entendimiento no han logrado llegar al Congreso para sus debates y poder generar la modificación de los decretos. Yo creo que hay que alinear los temas como país, y si bien es cierto, se enfrascaron en un tema del Ministerio Público y ese tipo de elecciones, pero también nos paralizaron. Ya estamos en el tercer año de gobierno y casi que en el primer año se logró esas renegociaciones para darle apertura. Además, se logró precisamente del proyecto de Brazabola que se pudiera renegociar, si no, no tuviéramos esos 180 megas ahorita. Entonces, para que usted se dé cuenta lo delicado que es que el Congreso no esté alineado con los intereses que tenemos como sector de energía del país. Ahora bien, para nosotros como sector privado, a nosotros nos gustaría que se pudieran operativizar ciertos segmentos de la estatal eléctrica para volverla más eficiente, pero tienen que ser procesos abiertos, transparentes, competitivos, porque eso va a generar mayor empleabilidad a nivel nacional. Mire, el sector de energía, como le comentaba yo, es un sector que está en crecimiento. Si nosotros seguimos en este paso, Chendo, que se ha logrado encauzar ya el actual gobierno, en 10 años, en una década, podemos haberle dado vuelta a toda esta crisis energética que hemos tenido. Entonces, pero tiene que haber un acompañamiento. Ya tenemos y estamos entendiendo también cómo operativizar lo que es la Secretaría de Energía y también la Comisión Reguladora, porque al final, tanto Cristian como yo somos agentes de mercado. Los rectores realmente del sector son la Secretaría de Energía, que en este caso el gobierno dijo, no, el mismo ministro de Energía va a ser también gerente del ENE, y es una buena decisión, porque no es mucho trabajo o estos dos sombreros no molestan. Piense que no molesta porque al final del día ahí usted tiene, de la parte de la Secretaría de Energía, hay mucho trabajo ya delegado, donde tal vez el ministro es poco lo que le va a quitar de tiempo. Ahora, donde él realmente está más comprometido y más ligado es a la parte de energía. Esto es muy importante lo que voy a decir, Chendo. Cuando existen personas que están alineados desde la Presidencia de la República y todo el aparato gubernamental, usted ha visto ahorita que las cosas caminan rápido. Y eso es lo que demanda el país, de que las cosas a nivel gubernamental, como tienen su manera de cómo manejarse, caminen rápido. ¿Qué pasa cuando usted tiene un gerente que no se lleva con el presidente, que no lo recibe y no entiende la problemática o no lo dejan trabajar? Lo bloquean. Ahorita hemos visto que gracias a Dios el ministro ha caminado muy bien y lo que más bien en este gobierno, lo que nos ha atrasado un poco es la parte del Congreso, en el que esperemos de que ahorita pues podamos ya hacer esas adendas y llevar al Congreso Nacional para que ya se aprueben, porque son necesarios esos proyectos, Chendo, porque es inversión que viene al país y es energía renovable también que se necesita, y eso es parte de lo que nosotros demandamos de los congresistas, que también le presten atención al sector de energía. Rápidamente, Samuel, una serie de proyectos que estaban en manos privadas y no se echaban a andar porque había que irles a pedir permiso, se reguló eso, se logró destrabar. Mire, Chendo, hay más de 100 contratos habían solo de maletín. No, si eso es lo que más bien hay que buscar es una medida para ya borrón y cuenta nueva. Pero ¿están todavía esos proyectos así o no? Mientras no se esté depurando y mientras esos contratos estén ahí, mire, este tema legal es tan complejo que alguien va a decir, no, me violaron mis derechos y va a querer demandar al país. No, este tema de la parte legal es bien delicado y eso sí hay que tratarlo con guantes de seda y con pinzas, porque hay que buscar la manera, porque hay contratos que estaban ahí con un contrato ya firmado, pero no se van a construir porque en ningún momento el recurso hídrico o el contrato por sí solo iba a ser rentable. Entonces, pero ahí está firmado el documento y hay que ver la manera cómo se depura eso. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a unos 1.500 megas
y no queremos que vengan contratos viejos que así a rajatabla quieran afectar. Hay un término que nosotros usamos afuera. Esto de estar nosotros con el sector privado y sector público, no podemos tampoco estar a burro amarrado, león suelto. Necesitamos definitivamente que hayan leyes claras y transparencia y seguridad jurídica para que el sector pueda ganar brillo y podamos ir haciendo inversiones. Gracias, Samuel Rodríguez. Ingeniero, me decía que tenía un aporte sobre esto de los famosos proyectos de maletín. Sí, correcto. Como decía Samuel, nosotros cuando llegamos encontramos casi 100 contratos de maletín y bueno, la gestión del ENE a través de su cuerpo legal se encargó de apoyar a la Junta Directiva de por lo menos haber rescindido hasta el día de hoy 30 contratos de esos contratos de maletín que encontramos. Entonces tenemos rescisión de 30 contratos para que esos contratos no vengan después a aparecer de que quieren quitarse o robarse el protagonismo de las licitaciones porque ya demostraron que no cumplieron. ¿Quiénes los tenían? Empresas de maletín, Rosendo. ¿Políticos, conocidos? De todo tipo de nombres rimbombantes, políticos conocidos, pero se los rescindimos y con todas las herramientas legales para que nunca vuelvan a resucitar porque demostraron de que nunca construyeron los proyectos y en ese sentido el ENE no va a andar con contemplaciones para tomar acciones en contra de todos los proyectos, los contratos y todos aquellos incumplimientos que hayan con la empresa por parte de este tipo de personas que se encargan de conformar grupos de maletín para hacer negocios en lo que es la generación de energía. Ingeniero Sanabria, hay un tema que se lo voy a tocar, porque si no me van a reclamar allá en mi pueblo, ¿cómo estamos en el oriente del país? Perfecto. Estamos hablando del departamento de El Paraíso. Hay problemas en Danlí, en el Valle de Jamastrán, solo para citar dos lugares muy poblados de la zona. Bien, en ese sentido, Rosendo, pues quiero pues darte también la primicia para que la transmitas al pueblo del Paraíso, al pueblo de Danlí. Sobre todo, instalamos con el ministro de Energía e inauguramos 10 megavatios con motores en la subestación de Danlí, los cuales nos permitieron ya desde la semana pasada poner fin a la mayoría de los problemas de suspensiones de energía en lo que es el departamento del Paraíso. A partir del sábado y domingo de esta semana que pasó, todos los pobladores, el pueblo de lo que es el Paraíso, ya puede sentir la mejoría en un 90% de todos los problemas que habían experimentado por la sobrecarga del transformador de Danlí y por el bajo voltaje en esa línea que llega por todo el departamento del Paraíso. ¿Se garantiza entonces que el abastecimiento estará pleno? Que los apagones que se han venido quejando, como ha ocurrido en la zona de Olancho, en el Bajo Aguán, en La Ceiba, en San Pedro Sula, tienden a normalizarse en el departamento del Paraíso. No hay problemas con las líneas de transmisión, con los transformadores. 20 megavatios se están instalando en Olancho, 10 megavatios en Danlí. En lo que es el litoral atlántico, 40 megavatios, 180 megavatios en el Valle de Sula, 20 megavatios para Copán y Ocotepeque, 12 megavatios para La Esperanza. En los 4 puntos cardinales del país se están haciendo inversiones por el orden de 12.000 millones de lempiras en generación, en transmisión, en transformación y en distribución para que en este mes de abril se dé lo que es la mitigación de todos estos problemas que hay por falta de energía debido a problemas de generación y muchos sitios de transformación. Ahora, como tú lo decías, en Olancho, por ejemplo, tuvimos de que en Semana Santa hubo 2 interrupciones prolongadas de casi 12 horas por la quema estructural por los incendios de las estructuras de madera de la línea de transmisión que va desde Santa Fe hasta lo que es el departamento de Olancho. Entonces, estos daños y estos pirómanos que meten fuego a los bosques también hacen daño y repercuten en la calidad del suministro eléctrico. Por tanto, ante estos daños que se presentan en la infraestructura, también hay planes de contingencia que el ENE está tomando, hacer lo que es el comaleo de los postes, limpiar todo lo que es de maleza para que las estructuras de madera no agarren fuego y no estén tan vulnerables ante estos incendios. Eso se hizo desde hace 6 meses, se está implementando y por eso es que no ha habido tanto problema de daño estructural a nivel de incendios en lo que son los postes de madera. Entonces, este tipo de incidentes también, un vendaval puede pues, bambolear una línea de transmisión y hacer de que el aislador se arquee o se quiebre o una descarga atmosférica. Este tipo de interrupciones que son poco probables se pueden dar
pero la ENE está lista para darles respuesta. Pero a nivel de generación, a nivel de transmisión y a nivel de distribución de la energía, la ENE está haciendo las inversiones para solventar el problema en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Muy bien, Cristian Sanabria es el gerente de coordinación técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el desarrollador de proyectos Samuel Rodríguez, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.